AMD dijo que no podías, que FSR4 era exclusivo de las RX 9000 y que si tenías una RX 6000, 5000 o 7000, simplemente te olvidaras. Pero hoy te voy a mostrar que eso no es del todo cierto. En este video voy a enseñarte paso a paso cómo logré habilitar FSR4 en tarjetas que AMD bloqueó artificialmente, pero también te voy a decir algo que casi nadie menciona, el precio real que pagas al hacerlo, porque aquí no se trata de solo más FPS, sino de elegir entre rendimiento, latencia o calidad visual. Quédate hasta el final, porque ahí es donde te explico si este mod realmente vale la pena para tu GPU. Con los drivers de AMD Adrenalin 25.12.1, AMD decidió bloquear oficialmente FSR4, dejándolo activo solo para las series RX 9000 de AMD. Eso dejó afuera a GPUs todavía muy potentes como las RX 6000, las RX 5000 y las RX 7000. Y básicamente el mensaje fue, si quieres FSR4, compra una gráfica nueva. Pero si llevas tiempo en el mundo de la optimización, ya sabes que muchas veces estos bloqueos no son técnicos, sino comerciales. Lo que hice fue modiar los drivers de AMD Adrenalin, eliminando las restricciones que impiden que FSR4 funcione en generaciones anteriores. Esto es un proceso que fuerza la compatibilidad, permite activar FSR4 y hace que el driver lo reconozca como funcional. En el video te muestro paso a paso cómo hacerlo, exactamente. Y prepárate, porque aquí viene algo muy importante. Bien chicos, pasemos con el modeo. Lo primero que les voy a mostrar es la versión de drivers que tenemos, que es la 25.12.1. Y la tarjeta gráfica que vamos a estar utilizando o que usamos es RX 6000 de 8 GB de VRAM. Vamos a necesitar para este modeo una carpeta donde tengo todos los archivos necesarios para hacer este modeo. Se las voy a dejar en la descripción del video para que la descarguen por Mediafire. Luego nos vamos a ir a configuración y luego a actualizaciones. En actualizaciones nos vamos a ir a recuperación. En recuperación nos vamos a ir en reiniciar ahora. Una vez que hagamos eso, la computadora se va a reiniciar y vamos a tenerla que poner en modo seguro. Empecemos. Una vez aquí, lo que vamos a ir es irnos a la parte que dice solucionar problemas. Ahí le vamos a dar clic. Después nos vamos a ir a opciones avanzadas. Luego nos vamos a ir a configuración de inicio. Después ahí le vamos a dar reiniciar. En ese botón de ahí. Listo. Estando en este menú, vamos a apretar el número 4 de nuestro teclado, que dice habilitar modo seguro. Entonces con el número 4 habilitamos el modo seguro. Listo chicos. ¿Se acuerdan de la carpeta que les voy a dejar en la descripción? Bueno, vamos a entrar a esta carpeta. Vamos a abrir el bloc de notas que tenemos y la vamos a dejar abierta porque vamos a copiar una dirección ahí. Primero nos vamos a equipo, de equipo disco local C y luego de ahí vamos a copiar el primer comando que tenemos, que es una dirección, que es donde tenemos los archivos .dll que vamos a modificar. Después de ahí nos vamos al buscador, copiamos y pegamos la dirección que ya copiamos del bloc de notas y le damos enter. Una vez ahí vamos a apretar la letra U. Con la letra U vamos a entrar a la primera carpeta que nos aparece. En este caso nos aparecen dos letras con números, la letra U y números. De ahí entramos y nos metemos a la carpeta que dice B y números. Copiamos la dirección de esta carpeta y de ahí
nos vamos a ir al primer comando que vamos a ejecutar en PowerShell y tenemos que copiar y pegar dentro de las comillas, no afuera, dentro de las comillas, la dirección que agarramos de esa carpeta, ¿vale? Y la pegamos. Luego nos vamos al que sigue, igual, copiamos y pegamos, porque esa va a ser la dirección donde nuestros comandos que tenemos van a actuar para hacer una modificación. ¿Sale, chicos? Listo. Una vez que copiamos todo, agarramos el comando completo, lo copiamos y nos vamos a ir a abrir PowerShell y lo vamos a ejecutar como administrador. Listo. Damos clic derecho, se pega automáticamente y damos Enter. Nos tiene que decir que todo está correcto. Si todo está correcto, quiere decir que copiamos y pegamos bien la dirección de donde tenemos los .dll. Luego vamos a copiar el segundo comando, ¿vale? Lo copiamos completo, copiar, y luego nos vamos otra vez a PowerShell y nada más damos clic derecho y luego Enter. Automáticamente se va a ejecutar el segundo comando y nos tiene que decir que todo está correcto. Si nos da error, algo hicimos mal. Entonces tenemos que volver a hacer el proceso desde un principio. ¿Sale, chicos? Después nos vamos a ir a la carpeta que dice DLL de FSR4. Ahí vamos a copiar solamente, bueno, vamos a agarrar todos los archivos. Copiamos y de ahí nos vamos a ir a la carpeta donde tenemos abierto, donde están todos los .dll que abrimos al principio. Pegamos y listo, se reemplazan esos 5 archivos. Perfecto. Si instalaste los drivers por primera vez, esta versión solamente te va a aparecer una carpeta con la letra U y números. En caso de que ya hayas actualizado versiones de drivers, te van a aparecer más carpetas con la letra U. En este caso nos aparecieron dos porque yo ya había actualizado los drivers de una versión anterior a esta versión. Me parece que eran los 11.1.1, algo así, .10.1. Bueno, en esta versión vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar la dirección de la carpeta donde tenemos esos .dll y nos vamos a ir al bloc de notas. Y otra vez vamos a copiar esa misma dirección dentro de las comillas, porque es diferente, se tienen que actualizar las dos carpetas. Y luego nos vamos a ir al segundo comando y igual, dentro de las comillas tenemos que copiar la segunda dirección, la misma dirección de la segunda carpeta. Y si ustedes se dan cuenta, cambia. La otra terminaba en 22 y esta termina en 55. ¿Por qué? Porque son carpetas distintas. Luego copiamos el comando otra vez, completo, copiar, y luego abrimos PowerShell, lo ejecutamos como administrador, le damos clic derecho y luego Enter. Nos tiene que decir que todo se aplicó correctamente, que el comando se aplicó correcto. Recuerden que si hay errores porque algo hicimos mal. Otra vez nos vamos ahora al segundo comando. Lo copiamos, nos vamos a PowerShell y le damos clic derecho y luego Enter. Le damos Enter y nos tiene que decir que todo se copió, bueno, que todos los procesos se hicieron correctamente. Una vez hecho esto, volvemos a copiar todos los archivos que tenemos en la carpeta de DL, de los .dll de FSR4 y los copiamos en la otra carpeta que abrimos donde están los .dll que vamos a reemplazar y los reemplazamos. ¿Sale, chicos? Entonces ya están reemplazados. ¿Por qué son dos carpetas? Porque tuve una actualización después de esa. Entonces, si ustedes ya tienen más actualizaciones, les van a aparecer más. Y si solamente acaban de instalar los drivers, solamente les va a aparecer una. ¿Sale? Entonces, si actualizaron, lo tienen que hacer en todas las carpetas que tienen la letra U y números. ¿Vale, chicos? Y si solamente acaban de hacer una instalación limpia, solamente les va a aparecer una sola vez. Y listo, chicos. Con esto ya procedemos a reiniciar la computadora. Reiniciamos
y nos tiene que mandar al escritorio ya fuera del modo seguro. Una vez ya estando aquí, chicos, ya está listo, ya quedaron modeados nuestros drivers. Ahora vamos a modear los juegos. Les voy a enseñar cómo modear los juegos para que tengan FSR4 de forma nativa sin utilizar OptiScaler. Como pueden darse cuenta, en este juego tengo FSR4 de forma nativa, sin necesidad de utilizar OptiScaler ni tampoco ningún otro programa externo que me ayude a ejecutar FSR4. Perfecto, chicos. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la carpeta donde se encuentra el ejecutable de nuestro videojuego. Entonces, le vamos a dar clic derecho y abrir en la ubicación del archivo donde se encuentra nuestro exe que habilita o que reproduce nuestro videojuego. Una vez ya estando ahí, vamos a irnos a la carpeta de donde tenemos los archivos filtrados de FSR4. Entonces nos dirigimos a la carpeta, la abrimos y copiamos en la carpeta que dice FSR4 los tres archivos. Nada más son tres archivos. Los escogemos, le damos clic derecho y copiar. Recuerden que a veces el ejecutable no se encuentra en la primera carpeta, a veces está en subcarpetas. Pero en este caso sí está en la primera carpeta, entonces vamos a copiar y luego pegar esos tres archivos. Una vez pegando estos tres archivos le ponemos reemplazar y automáticamente va a reemplazar los archivos de FSR de versiones anteriores por los de FSR4. Listo, chicos, con esto quedaría habilitado el FSR4 en sus videojuegos de forma nativa. ¿Cuál es el único requisito? El único requisito para que esto funcione es que el juego esté soportado de forma nativa con FSR4. ¿Cómo nos damos cuenta? Nos vamos directo a nuestro navegador y buscamos juegos compatibles con FSR4. Le damos Enter y nos va a dirigir a la página oficial de AMD. Y ahí nos dice títulos compatibles con las tecnologías para juegos de AMD. Ok, ingresamos a esta carpeta y aquí vamos a tener todos los juegos que son compatibles con FSR4, que en esta actualización que hicieron con estos drivers, los 2512.1, le quitaron FSR4 y lo llamaron FSR Redstone. Y aquí miren, aparecen todos. También aparecen los que son compatibles con FSR3, FSR2 y FSR1. ¿Sale, chicos? Entonces, miren, por ejemplo, aquí están todos los de FSR1, FSR2, FSR3 y FSR Redstone, que antes era FSR4, pero desde que sacaron los drivers 25.12.1, renombraron esta tecnología y pasó de ser FSR4 a FSR Redstone, que solamente está habilitada para la serie AMD RX 9000. Perfecto, chicos. Pasemos a la conclusión. Vamos primero con lo bueno, porque sí, chicos, hay cosas muy buenas. Las ventajas existen y son muy claras. Punto número 1. Tenemos acceso a FSR4. La ventaja principal es que podemos tener FSR4 sin tener una RX de la serie 9000. El punto número 2 es que tenemos mejora notable en la nitidez. El FSR4 nos ofrece imágenes más limpias, menos artefactos, mejor estabilidad visual. El punto número 3 es que tenemos gráficos más detallados, especialmente en movimiento. Las imágenes se sienten más sólidas, menos borrosas que en versiones anteriores. Si juegas títulos de single player, narrativos o cooperativos casuales, la mejora visual es notable. Pero ahora viene la parte que muchos no te dicen. Y estas son las desventajas, porque sí, chicos, sí hay desventajas. Punto número 1. Pierdes FMF, Fluid Motion Frames. Al usar FSR4 mediante el mod, perdemos el acceso a FMF. Y esto es clave, chicos. FMF combinado con el escalador de XeSS de Intel o el FSR de AMD
más la generación de fotogramas y con la tecnología de Fluid Motion Frame, los tres lo que hacen es triplicar los FPS, reducir la latencia y bajarla entre 5 y 6 milisegundos por fotograma. Esto, chicos, esto es muchísimo. Reducimos el lag de una forma impresionante con estas tres tecnologías. El punto número 2 es que ganas más calidad por menos FPS. Con el FSR4 ganamos nitidez, ganamos gráficos, pero perdemos rendimiento bruto. No es malo eso, pero es un intercambio que debes de entender. El punto número 3 es que tenemos mayor latencia comparado cuando activamos el FMF. El FMF es brutal para reducir el input lag y al perderlo subimos los milisegundos por fotograma, aumenta el tiempo de respuesta y si juegas competitivo, eso se siente, chicos, porque pasamos de tener 5 a 6 milisegundos por fotograma a subir hasta 14, 15, 17 o 20 milisegundos por fotograma. La gran pregunta aquí es esta. Entonces, ¿qué es lo que conviene más? ¿Qué quieres tú? ¿Más FPS y menos lag? ¿O más nitidez y mejores gráficos? No hay una respuesta única para esto, chicos. Todo depende del tipo de jugador que eres, el tipo de juegos que juegues y el tipo de monitor que tengas. También tu sensibilidad al input lag que tengan tus ojos, porque hay jugadores que lo detectan rapidísimo y otros que no. Y lo que más valores tú como jugador, ¿qué es lo que más quieres? Más nitidez, mejores gráficos o más FPS y menos input lag en tus videojuegos. Mi recomendación personal sería esta, chicos. Si juegas en shooters competitivos, juegos rápidos o priorizas respuestas inmediatas, vete por el FMF. Sigue siendo superior. Pero si juegas en single player, juegos de aventura, RPGs o quieres la mejor imagen posible, te recomiendo FSR4. Este modelo tiene mucho sentido para los que les gustan este tipo de videojuegos. En conclusión, AMD bloqueó FSR4, pero la comunidad encontró la forma de usarlo otra vez. ¿Y cómo lo hice esto posible? Desinstalando, instalando, abriendo, metiéndome a todas las carpetas de los drivers para poder lograr traerte hoy este nuevo desbloqueo del FSR4 en estos drivers. Si este video te ayudó, si te ahorró dinero o si te aclaró el camino de cómo tomar esta decisión entre el FSR4 y el FMF, te invito a que te suscribas al canal porque aquí probamos lo que otros no. Decimos lo que no te cuentan y optimizamos al máximo tu hardware. Déjame en los comentarios qué prefieres, FPS o calidad visual. Nos vemos en el próximo video. Cuida tu PC y exprímela al máximo. Yo soy Ricky Stream Games y les mando un abrazo muy fuerte y feliz Navidad, chicos.